Bueno, cordial saludo compañeros. Tutor, el encuentro de hoy es en relación al tema de la rigorización de las matemáticas en este paso número 3. La idea es, con mis compañeros, me presento, soy Andrés Felipe Betancourt, somos del grupo número 26. Y me acompañan en este momento para el diálogo de saberes los compañeros. Daniel Toro, esto de la ciudad de Granada Metro. Mariana Rivera de Villavicencio. Ok, bueno, yo también estoy en la ciudad de Villavicencio, así que somos como de la misma región, estamos cerca geográficamente. Bueno, entonces vamos a dar inicio con el tema de la rigorización de las matemáticas que se estipula en la guía de actividades que en base al cuadro sinóptico que realizamos de manera grupal, realizar un encuentro sincrónico que pueda ser grabado y en el cual podamos hablar y debatir acerca de la rigurosidad que se relaciona con las matemáticas. Entonces, compañeros, no sé si alguno quiere iniciar. Pues compañeros, yo quería decir que este tema, lo de la riguración de la matemática, la rigurización de las matemáticas es como algo muy importante porque fue como un cambio que dio la matemática para avanzar, ¿sí? Como por así decirlo, como para darle de alguna u otra manera un soporte a lo que se estaba estudiando y a lo que se viene estudiando durante todos estos años. Exacto, dando más como aclarar todas esas dudas, dando pues, ¿cómo es que se le llama? Demostraciones y con exactitud, más no por la intuición como lo venían haciendo muchos. Ok, sí, compañeros, ustedes tienen razón en relación a lo que es la rigorización y lo que establece la rigorización como aspectos en relación a las concepciones que se tienen en cuanto a lo establecido en las concepciones de la matemática. Entonces aquí básicamente se habla de la rigorización, no como el rigor que se tiene para el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino en el rigor en que se establecen las concepciones y los conceptos ya establecidos que la matemática pues deriva en la construcción y la demostración de la realidad. Entonces, en ese sentido, la rigorización de las matemáticas es un proceso que busca estructurar de manera ordenada las matemáticas, aclarar algunos conceptos y exponerlos de manera más clara y precisa. Exacto, porque tengo entendido yo que por lo menos en la antigüedad los matemáticos y los filósofos estaban como muy relacionados, o más bien los que hacían filosofía les gustaba mucho la matemática. Y pues la filosofía es algo que hace que tu mente se eleve y hayan muchos pensamientos, muchas teorías. Lo que pasó con la rigorización de la matemática fue más como, bueno, esos pensamientos, esas construcciones mentales, mirar a ver si realmente son reales y se pueden aplicar a un mundo real. Claro que sí, compañero. Precisamente en el proceso de rigorización de las matemáticas se estableció pues esencialmente en el siglo XIX cuando eh, se pretendía aclarar que las concepciones matemáticas pues eran resultado simplemente de acciones o de procesos mentales y que no respondía pues a la representación verídica y eficaz de la realidad. Entonces, diferentes matemáticos empezaron a establecer rigurosidad en las concepciones que se tenían sobre la matemática y si estas concepciones respondían realmente a las realidades que se pretendía que debían estar representando.
Es en consecuencia entonces que a raíz de esta situación y de el establecimiento que se realizó frente a que las matemáticas deberían demostrar y basadas en la lógica de lo que es la matemática deberían empezar a demostrar la realidad, pues fue donde empezaron a surgir la teoría de conjuntos, la lógica simbólica, porque respondían de manera, digamos que de forma simbólica, respondían a la realidad que se pretendía que debían estar representando. Bueno, continuamos aquí con la rigorización de las matemáticas y las causas que entablaron pues que se realizara la rigorización de las matemáticas, como ya habíamos pues planteado cerca del siglo XIX. Una de esas es el cuestionamiento de las construcciones de los conceptos, de lo que les estaba específicamente hablando ahorita, que la construcción de conceptos dentro de los procesos matemáticos eran pensados simplemente como construcciones mentales, sino como representaciones reales de la realidad. Y es desde la rigorización de las matemáticas que se empezaron a crear los axiomas, desde la teoría de conjuntos y desde la lógica simbólica, estos axiomas que responden de forma clara y lógica a las representaciones de la realidad y que bajo ninguna circunstancia permite que se creen paradojas. Recordar entonces ahí que las paradojas son como las situaciones que no responden a la realidad o que van en contravía de la realidad. Entonces lo que hacen los axiomas en este proceso de rigorización es establecer conceptos que son verídicos y que pueden ser demostrados. Claro, también podemos decir que una de las causas fue más bien o sea, el conocimiento de la construcción estaba en la mente, ¿sí? Pero a la hora de llevarlo a la realidad, tal vez en muchos quedaba esa incógnita de, bueno, ¿será cierto lo que me dice esta fórmula? ¿O será cierto lo que dice este axioma, esta teoría, este teorema? Entonces de ahí es donde nace ese rigor por demostrar cada cosa que aplicamos hacia la matemática o en la vida real. Exacto, como de realmente, o sea, de dudar de lo que hacen, de lo que están planteando, o sea, porque prácticamente se dedicaban más a hacer y hacer y hacer, pero no a mirar si realmente lo que están haciendo es verdad, o sea, que realmente sea verídico, que realmente sea utilizable. Claro que sí, y a raíz de eso, entonces, una de las causas también fue la formulación de los conocimientos matemáticos, que como lo dices tú, Mariana, que sean certeros y que respondan pues a la realidad, que sirvan de algo y que esas concepciones, pues, de ahí es desde esas rigorizaciones, desde se empieza a ver las matemáticas como ciencias exactas, porque se empieza a demostrar que los conceptos y las concepciones que tienen las matemáticas en la representación de realidades, pues se pueden verificar con la lógica. Bueno, otra de las causas son conocimientos que, pues, por las que se dio la rigorización, es que los conocimientos eran una construcción de la mente humana y no había fiabilidad correspondiente a la lógica. Pues básicamente es todo lo que hemos planteado y lo que hemos hablado. Ahora, las características. No sé si algún compañero nos... Por acá estuve leyendo que por lo menos por Cabailles, es que no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia. Cabailles, sí, Jean Sí, Cabailles. el proceso de regulación hace alusión a tres aspectos básicos y mutuamente dependientes.
El primero, escoger entre distintos tipos de evidencia. El segundo, dar prioridad a unos desarrollos respecto a otros. Y el tercero, situar la actividad matemática entera en relación con otras actividades de la conciencia. Por lo menos ahí lo que estoy mirando es que muchos no querían, digamos, no separar tanto de que está el cálculo, el álgebra, la geometría y todo eso, sino más bien unificar. Algunos querían era eso, unificar todo y que sea solamente uno. Claro que sí, sí, y dentro de lo que tú planteas del autor de Jean Cavalier es que planteaba pues en ese proceso de rigorización esos tres aspectos fundamentales, pues también subyace los avances que se realizaron de manera rigurosa a principios del siglo XIX eh, entre los matemáticos y la necesidad que tenían de precisamente representar y de que lo que ellos planteaban era o respondía pues a la realidad de lo que las matemáticas en ese entonces estaban eh, eh, empezando a representar, porque pues esencialmente la discusión era qué tan riguroso, esencialmente y precisamente la palabra, qué tan riguroso y qué tan exacto y qué tanto respondían a la lógica, a los planteamientos que se tenían enfrente a las concepciones que habían sobre las matemáticas. Y de ahí es de donde parte entonces todo este análisis moderno y de donde parte pues lo de la teoría de conjuntos, lo de lógica simbólica, donde empieza a salir también específicamente sobre lo que es en relación al cálculo, al cálculo lineal, límites, bueno, toda esta cuestión que específicamente la teoría de conjuntos es como la base fundamental de la matemática. Y es a raíz de esta rigurosidad donde específicamente pues la teoría de conjuntos aporta también a centralizar este rigor que tienen las matemáticas en la construcción de conocimientos nuevos. Bueno, en esta construcción y en este nuevo, pues, características que tiene la rigorización, pues, se establecen unos como, digamos que como unos líneas de matemáticos donde defienden posturas en relación a lo que son las matemáticas y verídicamente sobre lo que deben establecerse el estudio de las matemáticas, que es de donde nacen diferentes posiciones como el logicismo, el formalismo y el intuicionismo, que era lo que estaba hablando ahorita el compañero, donde se decía que no, las matemáticas no estaban basadas únicamente desde la intuición, y a partir de esa intuición y de que realmente las matemáticas no respondían a la realidad simplemente con la intuición, es que empieza a aparecer pues otros aspectos como el formalismo y que están basados en la rigurosidad, y que el formalismo pues básicamente responde a establecer específicamente lo que corresponde única y exclusivamente a los aspectos matemáticos, y se abre también otra línea que es como el logicismo, que habla que las matemáticas debe responder más que únicamente a la realidad, porque pues la realidad puede ser vista desde diferentes puntos y puede cambiar también su veracidad. A lo que debe responder es a la lógica y que la lógica pues sí es universal, sin importar pues la realidad y de la forma como se mide esa realidad, la lógica tiende a ser universal. Sí, justamente quería decir algo sobre eso. Y es que pues lo que es la realidad y la lógica, muchas veces, como tú lo dices, depende de la percepción de la persona. Como el dibujito en donde hay dibujado un 6 pero uno lo ve como un 9 es dependiendo la perspectiva. Ya cuando comienza a darse como más rigor a la lógica, es cuando se puede apreciar realmente lo que es la matemática aplicada, realmente con lo que querían llegar a hacer y a formar con esta rigurosidad.
Ok, bueno, entonces en la construcción de todo este proceso de rigorización de las matemáticas y de toda la construcción, se dio pues la crisis de los fundamentos matemáticos y pues la crisis de los fundamentos matemáticos específicamente habla sobre las situaciones teóricas que ocasionaron un estudio sistemático y profundo sobre los fundamentos, sobre esos fundamentos específicamente de qué habla, de los fundamentos conceptuales que tienen los procesos matemáticos y de la construcción conceptual que tienen el establecimiento de axiomas dentro de ese proceso de verificación y rigurosidad que se le hizo a las matemáticas. Entonces, de tener unas matemáticas que inicialmente estaban como planteadas como procesos mentales y a los que nadie pues le presentaba como la importancia en el sentido de verificar qué tan real era lo que se aportaba, cuando se empezó a realizar los procesos de rigorización empezó una crisis y esa crisis es la que se llama la de los fundamentos. La crisis del fundamento. Y específicamente esta crisis de los fundamentos lo que busca es encontrar una teoría satisfactoria sin contradicciones, o sea, que las matemáticas respondan a la lógica y que esas concepciones que se tienen de la matemática no creen contradicciones o creen paradojas de la realidad, ¿sí? Porque pues una paradoja puede esencialmente ser verificada y muchas veces puede responder a realidades, pero en la crisis de los fundamentos que se dio esencialmente en el siglo XIX por la rigorización, lo que se busca es que desde las matemáticas y básicamente desde la lógica se eviten las contradicciones y las paradojas, perdón, en el establecimiento de las nuevas concepciones que tienen las matemáticas. Estas concepciones que son llamadas axiomas y que están sustentadas en la teoría de conjuntos y en la lógica simbólica. Bueno, entonces esta crisis de los fundamentos, no sé compañeros si alguien tiene algo más que aportar aquí o continúo mostrando el... Pues quería resaltar que también en la crisis de los fundamentos, no solamente este cambio conceptual no fue propio solamente de la matemática, sino que abarcó otras áreas del saber, como la sociología, la lingüística y la antropología. Vale, sí, sí, tienes razón. La relación que tiene en cuanto a la construcción del conocimiento desde esas disciplinas. Bueno, entonces, continuando con lo que dice la compañera y a raíz de la crisis de los fundamentos matemáticos y de la construcción de la rigurosidad de las matemáticas, esta crisis que permitió en el proceso de las matemáticas, pues permitió la construcción de la teoría de conjuntos, que básicamente es la base de las matemáticas. La teoría de conjuntos en la base de las matemáticas entonces se establece la relación que hay y la concepción que hay en cuanto a la construcción del conocimiento y básicamente establece pues la relación que existe con las concepciones y las teorías básicas y avanzadas de los axiomas matemáticos. Exacto, lo de la teoría de conjuntos es como mostrarnos esa relación que hay entre todas esas disciplinas matemáticas que nacieron a causa de esto, ¿sí? Como lo decía anteriormente la compañera Mariana. Antes, o hay muchos que querían unir la matemática y que fuera una sola, pero en realidad son muchos las disciplinas, como por así decirlo, en las que la matemática está dividido, como el álgebra, el cálculo, pero estudiándolo a fondo desde la teoría de los conjuntos, de los fundamentos de la matemática, podemos ver la relación que hay entre todas estas disciplinas. O sea, de alguna u otra manera es una construcción gigantesca, por decirlo de otra manera.
Claro que sí, y esa construcción del conocimiento que permitió pues la crisis de los fundamentos partió esencialmente de que se empezaran pues a establecer los estudios en relación a las matemáticas en cuanto a lo que es la geometría, en cuanto a que es la matemática, la aritmética, el álgebra, el cálculo, la trigonometría. Entonces despliega como un sinnúmero digámoslo en este sentido, como de disciplinas, podría decirlo yo, que están dentro de la misma matemática y que permiten la construcción y la representación de axiomas que responden a las necesidades o a las lecturas que se realizan en relación a los aspectos de la realidad. Entonces, esta crisis de los fundamentos esencialmente está también basada o se desarrolló gracias también a la lógica simbólica, que es la que permite pues establecer como la lógica de las cosas y de responder a las lecturas que se hacen de la realidad de una manera que se pueda verificar universalmente. Sí. Por ello también los investigadores, los matemáticos, y bueno, los que les gustaba, sino que no se limitaban solamente a resolver los problemas, a demostrar teoremas en un contexto de precisión y rigor, sino que construyen y transportan los conceptos, crean formas demostrativas y elaboran modelos posibles de lo real, gracias a todo lo que sucedió. Como que les dio más, como que se les abrió un poco más la mente, por decirlo así, en todo lo que significa las matemáticas. Así es como básicamente responde como a la línea del formalismo, que ahí pues nosotros podemos como citar a David Hilbert, que hablaba que la matemática es un lenguaje y que pues ese lenguaje es universal, o Frege, pues que fue como el precursor de la lógica simbólica y que postulaba, citando ahí a Hilbert, que el lenguaje universal son las matemáticas, pero el idioma de las matemáticas universal, de ese lenguaje universal, pues es la lógica simbólica, que es la que establece pues la representación real de la realidad, pues valga ahí como la redundancia. Y de ahí es pues también donde se empiezan como a establecer líneas que el platonismo y sí, como diferentes aportes que hacen a las matemáticas, y ahí es donde comienza y donde empezó del proceso de hacer rigorización, esa crisis que se dio cuando se empezó a hacer la rigorización, que se planteó esa crisis de cómo es la concepción de las matemáticas y cómo fundamentalmente las matemáticas construyen desde diferentes perspectivas la realidad o la representación de la realidad. Entonces empieza hoy en día también a tener esas bases teóricas, esas bases conceptuales, el análisis de esos axiomas que están planteados en la teoría de conjuntos, en la lógica simbólica, que permiten la construcción y transferencia de los conocimientos. Ok, bueno, compañeros, no sé si hay otro aporte o ya podemos terminar el encuentro. Yo creo que ya podríamos terminar. Creo que... Vale, O vale, no sé, bueno. Daniel. No, yo iba a hacer un paréntesis, pero prácticamente el compañero, pues, en lo que dijo lo que yo iba a decir. Entonces, pues, lo único es como mirar la importancia que hubo o que se desarrolló con lo de la crisis, con la crisis de los fundamentos, porque pues gracias a ello es que podemos de alguna u otra manera palpar o mirar la lógica, analizarla y aprender
y llenar nuestro conocimiento con mucho, con mucha veracidad, por así decirlo. Vale. Bueno, compañeros, pues les agradezco, muchas gracias. Espero pues que la construcción formal del conocimiento que realizamos en esta guía nos permita pues el acercamiento a los aspectos epistemológicos y socioepistemológicos que tenemos en cuanto al proceso de construcción de la rigorización en este sentido de las matemáticas y de nuestra formación como docentes. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y